Y a las 6:08 de la tarde volvemos a nuestra realidad nacional y vamos a hablar a esta hora con el columnista Alejo Vargas para que nos ayude a analizar lo que ha ocurrido esta tarde en la Cámara de Representantes, que finalmente le ha dado el aval al presidente electo Abelardo de la Espriella para que se posesione en la ciudad de Cali, pendiente todavía lo que diga el Senado, porque mañana seguramente en la plenaria pues ese va a ser el tema de discusión. Profesor Alejo, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por la invitación y a Noticias Caracol. Mucho gusto. Bueno, pues empecemos hablando de lo que fue esa votación en la Cámara de Representantes. Estamos hablando de 117 votos a favor, 7 votos en contra y 59 abstenciones. Entre otras cosas, producto de que el pacto histórico, la bancada completa, se salió del recinto en el momento de la votación. ¿Qué sensación le deja esa, entre comillas, victoria de Abelardo de la Espriella en la Cámara de Representantes? Bueno, yo creo que eso era lo que se esperaba, porque eso refleja la composición de las bancadas en Cámara de Representantes. Evidentemente, la mayoritaria bancada que apoya al gobierno de Abelardo de la Espriella, la de el pacto histórico y sus aliados, que obviamente es la bancada de oposición y que es minoritaria y que desafortunadamente con la actitud que ha tomado tanto Gustavo Petro, el presidente que está finalizando, así como Iván Cepeda, que fue el que lideró la candidatura perdedora, pues evidentemente lo que han hecho es una actitud que no es lo deseable en una democracia, pero fue lo que se dio. Así que esa es la realidad de lo que tenemos políticamente, tanto en Cámara como en Senado. Sí, eso le quería preguntar, profesor Alejo. Ya vamos a hablar del significado, digamos, de este momento histórico, y es el hecho de que la posesión no sea en Bogotá, sino fuera de ella, fuera de la capital. Pero quisiera concentrarme en eso porque usted ya se metió en ese tema, me parece interesante y tiene que ver con la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella, porque muchos, cuando él llega al poder con el discurso de que no quiere aliarse con los políticos y que va a hacer una política diferente, pues dijeron, hombre, la va a tener difícil en el Congreso. A lo mejor no va a tener los respaldos que necesita, pero ya tanto en Senado como en Cámara de Representantes, pues está viendo que viene con una fuerza pues bastante potente y que al petrismo, que se ha dicho es la mayor fuerza política que tiene actualmente el país, pues le ha costado un poco oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo menos lo que quiere hacer, ¿no? Sí, yo creo que en eso hay que ser, digamos, muy realista en el análisis. Estaba acordándome ahora escuchándolo de lo que sucedió también en la Constituyente del 91. Cuando uno a veces escucha a personajes como Petro, que dicen que es que ellos fueron la fuerza determinante en la Constituyente, la verdad no. Ellos fueron la lista individualmente más votada, pero la lista mayoritaria fue el Partido Liberal, que ellos lanzaron una estrategia de una cantidad de listas que luego se suman y tienen la mayoría allí de constituyentes. Entonces, un poco eso es lo que pasa aquí. Ellos fueron individualmente la lista más votada del pacto histórico, pero como ninguna lista en el Congreso tiene la mayoría, entonces todo depende de la capacidad de alianza, y en eso las fuerzas políticas tradicionales, lo estamos viendo, pues evidentemente se unen fácilmente y mucho más difícilmente con el pacto histórico después de los 4 años de experiencia del gobierno de Gustavo Petro. Entonces hemos visto cómo no solo el Centro Democrático, que es la fuerza más importante de la derecha, sino Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, todas esas fuerzas terminan juntándose, y evidentemente eso le garantiza al gobierno del presidente de la Espriella una mayoría mucho más cómoda
de las que pudo tener en algún momento el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, en ese sentido, yo diría que no hay duda que el gobierno de Abelardo del Espriella va a tener una mayor gobernabilidad, pese a que él ha insistido mucho que no quiere meterse con los políticos tradicionales, que eso yo lo he entendido en parte como un discurso de campaña. Pero la realidad política es que una vez que terminan las elecciones, los elegidos, en este caso el presidente, pues tiene que entrar a hacer acuerdos, puede que no directamente él, pero sí a través de las fuerzas que lo apoyan, para lograr esas mayorías que garanticen ese funcionamiento. Si no hubiera habido esas mayorías, evidentemente no se hubiera podido dar esa aprobación con todos estos cambios que hemos tenido, estos tejemanejes, para decirlo de alguna manera, que primero en Popayán, que luego en el batallón militar, que luego en Cali. Efectivamente eso se logra porque hay una fuerza mayoritaria en el Congreso que lo apoya y que apoya esas ideas. Sí. El pacto histórico se opone, pero evidentemente no tiene los votos para hacer nada distinto a no asistir o abstenerse de votar. Sí, decíamos, doctor Alejo Vargas, lo logró en la Cámara de Representantes, ya tiene el aval el presidente electo Abelardo de la Espriella. Mañana en la mañana está citada la plenaria en el Senado de la República, donde probablemente el resultado sea el mismo, es decir, se le dé ese aval al presidente Abelardo de la Espriella para posesionarse fuera de Bogotá. ¿Qué significado tiene? Es decir, que históricamente salga la posesión de Bogotá y vaya a una ciudad capital en una región y en una zona que ha sido evidentemente convulsionada, especialmente por el tema de orden público. ¿Qué significado tiene? Bueno, primero, evidentemente eso es un tema que ha sido, como todos sabemos, controversial, no solo con las fuerzas de oposición, sino aún con algunos sectores próximos a lo que podríamos llamar sus apoyos. Hemos leído las intervenciones, las columnas de Rafael Nieto, por ejemplo, donde pues hay argumentos en ese sentido. Ahora, evidentemente el tema de hacer el acto simbólico en una institución militar, evidentemente allí creo que hizo bien el presidente del Espriella en dar un paso atrás, porque eso tenía mucha más dificultad, porque eso tenía además un mensaje, digamos, más controversial, aunque como lo mencionamos en una pasada conversación, eso era un tema más simbólico que otra cosa, Sí. pero eso. Ahora, evidentemente yo creo que Abelardo de la Espriella está caracterizando el inicio de su gobierno con la idea de abanderar lo que podríamos llamar el gobierno desde las regiones, para no entrar en una discusión que ojalá luego la demos en otro momento sobre el tema de descentralización, de localización, regionalización, etcétera, que también está ahí implícito. Pero él ha venido planteando la idea de que desde las regiones, por eso está planteando, falta ver si efectivamente se va a materializar la idea de hacer un cambio en la Constitución para que quede Barranquilla como una ciudad capital alterna, pero además de eso, él ha dicho que Medellín y Cali van a ser dos ciudades de las cuales él, o desde las cuales él va a ejercer su gobierno y va a estar haciéndolo siempre por fuera. Es la idea de que él quiere, me parece a mí, bajarle a la bogotanización que ha tenido el gobierno colombiano. Sí. Incluso el cambio de retornar al Palacio de San Carlos, que fue durante mucho tiempo la sede presidencial, y dejar que la Casa de Nariño la conviertan más en un museo En un museo, sí. de acceso libre al público. Doctor Alejo Entonces es un Vargas. poco, Sí, no, complete la sí, idea y le hago una última pregunta. no, que la idea yo creo es
mandar el mensaje claro de que él, con estas presencias en Barranquilla, en Cali, en Medellín, en Cartagena, allí va a tener la presencia de las regiones y eso probablemente va a tener digamos, acogida en la sociedad Sí. porque hay bastante fatiga en general con el centralismo que caracteriza a Colombia. Sí, de hecho parece estarlo teniendo ya. Esa representación, digamos, social de la bienvenida que da la sociedad puede estar representada también en estas votaciones en el Congreso, tanto en Cámara como en el Senado. Tenía una pregunta final, doctor Alejo Vargas, y ya que usted abordaba el tema de echarse para atrás con ese tema de la guarnición militar, de querer hacerlo allí, ¿qué tanto nos habla eso del talante que puede tener el nuevo presidente? Porque muchos habían dicho, no, es que seguramente él va a ser un presidente duro, que va a querer que se hagan las cosas como él quiere. ¿Qué tanto nos habla eso del talante de Abelardo de la Espriella? Yo realmente creo que eso es un poquito exagerado. ¿Por qué lo señalo? Primero, porque él es un jurista y en ese sentido yo he sido más de 30 años profesor de la Facultad de Derecho sin ser abogado en la Universidad Nacional. He estado muy cerca de los abogados y sé que para los juristas el respeto a la normatividad es un elemento muy importante. Eso pesa mucho en su formación profesional. Pero en segundo lugar, porque yo creo que lo que ha mostrado hasta ahora Abelardo de la Espriella es ser un político también flexible y aterrizado, más allá de que en el discurso yo le decía siempre a mis estudiantes que no había que hacerle mucho caso a los políticos en campaña porque decían muchas bobadas. Mm, pero ya pasada la campaña, evidentemente hay propuestas, ideas que se pueden llevar a cabo y otras que es más difícil. Y yo creo que en ese sentido, evidentemente, después de la posesión, que es la parte formal jurídica, pues va a existir, como está previsto siempre, el reconocimiento de las tropas, donde se hace ese reconocimiento formal al presidente como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y allí pues él puede también en su intervención que haga darles el reconocimiento que ha querido a los militares y policiales, pero además de alguna manera también enfatizar, como ya lo hizo o planteó, fortaleciendo, por ejemplo, el batallón de alta montaña de Jamundí, que son ya medidas concretas para fortalecer la capacidad de la fuerza pública. Yo creo que una vez se restablezcan, me imagino el propio 7, en las relaciones con Israel. Israel ha sido siempre muy importante para los temas de seguridad y defensa colombiano. Todo el tema de el manejo de helicópteros y demás, ellos fueron mucho tiempo quienes ocuparon. Seguramente ellos le van a echar una mano muy Claro. importante a la fuerza militar y de policía con el tema de escudos antidrones, que todo eso es parte de lo que fundamentalmente va a ser la estrategia del presidente en esa primera ofensiva Claro. contra los grupos armados ilegales. Pues, doctor Alejo Vargas, vamos a tener, por supuesto, mucho tiempo, muchos días hacia adelante para analizar muchos casos puntuales, porque evidentemente nos podríamos quedar mucho más tiempo aquí hablando de todos estos asuntos, pero queríamos, pues, preguntarle ese análisis inicial sobre esos resultados que ha tenido Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República, los significados y pues esas señales que empieza a mandar el gobierno entrante. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y a Noticias Caracol por la invitación. Muy amables.